que vivían y bueno, heme aquí hoy en mi primer año de postulantado para Comunidad de Alianza. Así es que estoy muy contenta, un año de muchos retos, todo lo que fue el vocacional en medio de la pandemia, pero bueno, el Señor ha ido confirmando poco a poco este carisma, esta vocación para mí y bueno, feliz de compartir esta tarde con ustedes un poco de lo que también el Señor me ha ido regalando a mí gratuitamente a través de este tema que es el señorío de Jesús, que creo que por allí compartieron el título en el chat, el señorío de Jesús. Entonces, voy a tratar de compartir el tema como en tres bloques. Primero, ¿qué es esto del señorío de Jesús para nuestra vida? ¿Qué he ido aprendiendo yo? La segunda parte sería cómo uno lo vive, cómo, dónde, cuándo, con quiénes. Y pues al final un pequeño cierre con una exhortación y va muy de la mano de tanto lo que yo he ido aprendiendo como de las propias experiencias de vida, ¿no? Que creo que hablan mucho y me enseñan más que muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes y voy a tratar de ser un poco interactiva para que no quede de un solo lado y poder también que todos se sientan parte del tema. Yo quería invitarlos, no sé si ustedes son más de escribir o de hablar, pero quería invitarlos a, por lo menos como primera actividad, a que cada uno pueda chatear y ahí el resto también lee. Y el que no puede por temas de teléfono, lo que sea, y quiere comentarlo, pues abre su micrófono también. ¿Qué nos viene? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente o al entendimiento con este tema, solo con esta palabra de señorío? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan cuando escuchan esto de señorío? ¿A qué les suena? Entonces ahí sí podemos compartir en el chat una palabra o alguien quiere compartirla pues verbalmente, también es bienvenido. O sea, que esto del señorío, ¿a qué nos suena? Los leo o los escucho, no sé cómo. Pueden abrir los micrófonos, chicos. Pero También, están sí. escribiendo también, pero se Sí, pueden sí, abrir sí. los micrófonos. Sí, ahí veo, sí. Señorío suena mucho a ser dueño de algo, ser dueño de algo, ser jefe. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Autoridad, también me ha sonado autoridad. Dueño de algo, autoridad, dueño de algo, dueño de todo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, hermanos, siempre cuando uno escucha la palabra señorío, nos pueden venir palabras como autoridad, poder, el ser dueño, ser el jefe, poseer, el tema del reinado, y definitivamente eso es un señorío, ¿no? El señorío de Jesús. Y a mí me gusta siempre, no sé, cuando introducir un tema siempre es como a veces las palabras uno las aprende por experiencias, porque nos las enseñaron en el colegio, porque la vivimos, y siempre hay una versión mundo y una versión que es la que a veces nos irrumpe cuando Jesús nos presenta cómo vive él cada aspecto, cada una de sus características. Entonces yo al principio revisaba un poco estas palabras de poder, autoridad. En el mundo, a veces uno se imagina pues un militar, cómo hoy en día ejercen también la autoridad o los poderes para servir. En el mundo no necesariamente se aplican como lo aplica Jesús. Entonces, al final Jesús, como introducción a este hermoso tema, aplica su autoridad y su poder y todo lo demás a través del servicio. Él siempre nos mostraba, o la manera de él ejercerla siempre fue a través del servicio. Su poder manifestado siempre es nos salvó gratuitamente con su victoria en la cruz. Y bueno, siendo dueño de todo, de cada uno de nosotros inclusive, igual y al mismo tiempo siendo dueño, pues es muy respetuoso de la libertad que cada uno de nosotros tenemos para seguirle. Entonces Jesús es un rey, definitivamente es un rey que nos enseña sirviendo, que nos enseña entregándose, que nos enseña haciendo la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta derramar su sangre. Entonces es un poquito como un señorío que se ve algo como grande, como Jesús nos los comunica a nosotros de la forma más sencilla o de lo que tal vez para el mundo es lo último, ¿no? Que es dar la vida, es morir, es servir, es ayudar, es estar para el otro.
Y también pues una de las cosas que suena también es este tema del señorío de Jesús, es el gobierno. Entonces, como primera reflexión y un poquito para introducir el tema, yo buscaba qué imagen podía compartirles aquí como para que estuvieran y no solamente me vieran y escucharan a mí, como una imagen ahí siempre me saliera Cristo Rey, ¿no? Para imagen, pero yo creo que no hay mejor imagen que poder, la cual poder introducir a el señorío de Jesús como su victoria en la cruz, ¿no? Aquel resucitado que para poder resucitar y para ser rey y todo lo demás pasó por esa cruz, se entregó por nosotros y luego que venció a la muerte en cruz, pues lo tenemos allí como un regalo para nosotros, un obsequio, porque gratuitamente nos dio la salvación para que nosotros podamos vivir plenamente su señorío, ¿no? Entonces, aquí les invito a hacer una primera, mirar hacia adentro también. Ahí les voy a ir para cada bloquecito también ir reflexionando. Mi vida bajo el gobierno de Jesús. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Está gobernada por Jesús? Y ahí sí ya suena el gobierno, o sea, cómo Jesús gobierna, cómo esperará que sea ese señorío en mi vida. ¿Está mi vida gobernada por Jesús hoy en todos los aspectos? Entonces, eso es un poquito de lo que quería revisar con ustedes o reflexionar como primer punto, ¿no? ¿Qué es esto del señorío de Jesús? Y el señorío de Jesús empieza por una experiencia de dar a Jesús el primer lugar. Primero es el señorío de Jesús, darle el primer lugar en mi vida. Y diremos, bueno, puede que yo sienta que ya Jesús está ocupando el primer lugar en mi vida, porque Él está en mi corazón, porque yo lo siento en cada momento, porque es lo primero en lo que pienso cuando me despierto, es lo último con lo que me acuesto en mi pensamiento y en mi corazón, así es que yo siento que sí, Jesús está en el primer lugar de mi vida, o por lo menos estoy luchando para que Jesús esté en el primer lugar de mi vida. Aquí yo les invitaría como Él nos dice, que el señorío de Jesús es que Él esté en el primer lugar de mi vida, en todos los aspectos de lo que hacemos en nuestra vida. Les invitaría ahí tal vez con 3 segundos los ojos cerrados, ¿cuál es tu rutina diaria? Trae a este momento cuál es tu rutina diaria. Escuela, trabajo, familia, trabajar desde casa, fuera de casa, los que estudiamos, los que hacemos diferentes cosas en un día. ¿Cuál es tu rutina diaria? A veces se diferencia un poco entre días de semana, fines de semana. ¿Cuál es mi rutina? Ustedes que ya conocen y repasaron en su interior su rutina diaria, ahora repasen nuevamente si realmente en todo eso que hacemos en el día sentimos que Jesús tiene el primer lugar. En todo, no solo cuando rezamos o cuando oramos, sino en todo lo demás. En todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos en el día, en todo lo que conversamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que vemos, en todo lo que nuestros oídos están prestos, en todo lo que participemos, está Jesús como el primer lugar en mi vida. Y cuando yo me hacía por mucho tiempo esta pregunta de que, bueno, sí, yo busco a Jesús que esté como el primer lugar en mi vida, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se vive esto de que en mi rutina Él esté si estoy trabajando? Ya recé en la mañana, pero estoy trabajando. Estoy haciendo ejercicios, estoy comprando algo que necesito, estoy haciendo súper. Y bueno, he ahí, ¿no? He allí el gran reto o el gran ofrecimiento que el Señor nos presenta. Cómo tenerlo a Él como primer lugar en nuestra vida, en todo lo que hacemos. ¿Cómo descubrimos nosotros o sabemos que estamos realmente haciendo esta voluntad o este señorío de Jesús y que ocupa el primer lugar en nuestra vida? Yo siempre decía que en mi trabajo era muy difícil poner a Jesús en el primer lugar, porque yo trabajo en un banco y cuando tengo a veces reuniones muy difíciles, yo siempre decía, bueno, tengo que hacer un magnífica antes de entrar porque hay a veces diferentes personalidades, diferentes cargos en las reuniones que manejo y si voy a presentar alguna propuesta, siempre la parte laboral y profesional, por lo menos a nosotros nos enseñan, si vas a vender propuestas a los jefes grandes o a los que son un poco más dominantes, preséntale números, a los que son un poco más artísticos, preséntale colores o presentaciones muy bonitas.
Entonces es como convencer a la audiencia de alguna propuesta, y en medio de todo ese quehacer de mi vida inserta en el mundo de alguna forma, y yo digo, ¿y cómo es que Jesús está allí en esa tarea que yo hago? Y bueno, al final siempre es todo lo que parta, cómo Jesús lo haría, qué Jesús haría, qué Jesús hablaría, qué Jesús diría, cómo Jesús trataría, aunque yo esté tratando un tema financiero o de procesos bancarios, al final mi vida entregada y puesta en manos del Señor desde el inicio desde que amanece el día, pues que el Señor pueda conducir todo lo que yo hago, voy a seguir haciendo mi trabajo, pero teniendo a Jesús en el primer lugar, ¿no? Como Él lo haría. Entonces, dentro de este punto de que es el señorío, lo primero es eso, que Él tenga el primer lugar en mi vida, y no solo el primer lugar que apenas que amanezca, gracias Señor por lo que me has llamado, por lo que me permites vivir, ofrecerle al todo y poner nuestro corazón para que Él sea el que nos acompañe, nos sostenga y nos acompañe en el día, sino también el poder en cada acción que uno hace siempre tener y al Señor por delante, todo irlo poniendo en manos del Señor, pues la mínima cosa que vayamos a hacer en el día y en cada momento del día. Entonces el señorío también se presenta como un camino. Imagínense un camino muy derechito, un camino recto, derecho, así, perfecto. Entonces el señorío se presenta como un camino recto en el cual nosotros avanzamos muchas veces en zigzag porque somos humanos, porque estamos, como quien dice, siempre aprendiendo y formándonos en el camino de Jesús. Pero el señorío de Él se presenta eso, pues como un camino recto que avanzamos en zigzag, pero por donde tenemos que pasar, y Él siempre rescatándonos nos vuelve a traer, como quien dice, al camino que es, al camino original, al camino para el que fuimos llamados, por su misericordia, porque nos perdona nuestras fallas, aunque sean muchas, aunque se repita la misma, Él nos ayuda a levantar para seguir ese camino derecho y recto que es el señorío de Él, y donde también no hay retrocesos. Yo estaba ayer casualmente en un retiro y el Señor me presentaba mucho en oración este consuelo, pues de que nosotros como cuando estamos en los caminos del Señor, a veces nos queremos lapidar mucho porque insistimos, a veces caemos en la misma falla, sabemos que somos humanos, pero repetitivamente, entonces el Señor nos dice que uno a veces tiene la tentación de decir, siento que en vez de avanzar, retrocedo, que a veces es una frase que uno usa mucho acá. Y el Señor me decía con mucha misericordia y con mucho amor que en su camino no hay retrocesos. Su camino siempre es un camino accidentado para nosotros porque somos humanos, pero siempre es en avanzada para poder ir hacia cumplir su voluntad y esa meta que todos aspiramos, que es poder ver su rostro al final y pues vivir una vida en santidad, ¿no? Entonces me recordaba nuevamente este camino que es recto, pero en zigzag, porque nosotros zigzagueamos, nosotros dudamos, nosotros fallamos, nosotros caemos, pero Él nos levanta. Hoy celebramos el buen pastor y bueno, Él en su figura de buen pastor siempre nos va a venir a rescatar con su ser y con su amor. Escuchaba hoy también un testimonio de un sacerdote que hoy también celebra aniversario de ordenación sacerdotal, y decía que le encantaba que su ordenación hubiera sido en esta fecha del buen pastor, que hace 18 años también coincidió en su ordenación sacerdotal, porque entre más alejado, entre más riesgo ha tenido él como sacerdote de alejarse, de perderse, más ha sentido que el Señor lo ha venido a rescatar, a buscar y a volver a introducir en el camino, ¿no? Entonces es lo mismo de cómo se presenta su señorío, para que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Él nos rescata porque al final es una gracia. Entonces me gustaba mucho ese testimonio también para compartirlo con ustedes, de que no importa qué pase, cuántas veces pase, Él siempre nos tiende la mano, así como hizo al resucitar en la cruz, para que nosotros sigamos sostenidos por su mano en este camino que Él nos ofrece, ¿no? Entonces, allí es ese señorío de primer lugar en nuestra vida, y que sea un camino, es un camino recto que nosotros avanzamos, aunque lo avancemos en zigzag, pero siempre avanzando, ¿no? A pesar de todo, porque Él es misericordioso, nos perdona y como el buen pastor, pues nos trae y nos vuelve a introducir en ese camino. Y bueno, con todo esto de que, bueno, el primer lugar en la vida, el camino recto, pero cómo lo vivo, lo hago hoy, pues tal vez al inicio cuando revisábamos nuestra rutina de vida,
que ustedes conocen, porque es propia, y analizábamos y pensábamos y reflexionábamos ahí, bueno, cuánto del primer lugar del Señor está en cada una de esas actividades, no solo en la oración. Entonces ahora decimos, pero bueno, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo vivo esto del señorío y cómo lo hago? Dos puntitos allí que les traigo para compartir en el cómo vivirlo. Uno es regalar a Jesús todas nuestras decisiones, todas. Hay veces, por lo menos en mi caso, que yo soy como mi tendencia es a la autosuficiencia y a veces a querer separar algunas cosas de, bueno, no molestemos al Señor porque Él está muy ocupado, mejor le pido por otros y lo mío lo atiendo yo. Entonces esas tentaciones también es ponerle todo al Señor. Eso también es hacer que su señorío actúe en nosotros, es todas mis decisiones ponérselas al Señor, no solo las que son espirituales, tal vez vocacionales, sino todas, las materiales, hasta esas pequeñas cosas que, que siento que necesito, esas decisiones de qué carrera tomar, de por dónde actuar, si me voy o no del trabajo, tengo esta situación con mi familia, cómo debo actuar, todas esas pequeñas decisiones, hasta la propuesta de trabajo que tengo que hacer, Señor, será por aquí, qué es más justo para el cliente, sin dejar de pensar que trabajo en un banco, entonces es todo, lo mínimo. Eh, Siento que estoy distanciado de un amigo, o sea, ¿cómo le hablo, Señor? ¿Qué le digo? Y definitivamente para yo poderle poner al Señor todas mis decisiones y que Él ejerza su señoría en mi vida, una vida de oración hace que Él sea el primero en que pensemos antes de tomar cualquier decisión, por sencilla que sea, cualquiera. Del trabajo, como le decía, del estudio de la familia y situaciones particulares. Entonces aquí la invitación sería reflexionar de nuevo así como que bien rapidito, de ustedes para ustedes, tal vez situaciones que hasta hoy yo no le he presentado al Señor, eh, o puedo presentarle al Señor porque Él me lo puede resolver sin sentir como que lo molesto o lo ocupo porque Él está para nosotros. Entonces tal vez aquellas de esas pequeñas situaciones que nosotros vemos como muy simples y las queremos resolver nosotros mismos porque es parte de nuestro día a día, decisiones dentro de mi estudio, de mi trabajo, eh, tal vez esas cositas que, oye, de verdad que tengo ya como un mes rondándome una idea en la cabeza, tengo como una idea de hacer, comprar algo, hacer algo, planificar algo, todo es válido, pero tal vez, Señor, ¿y tú qué opinas? ¿Y cómo te escucho? ¿Cómo sé que me vas a contestar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? Entonces es muy importante regalarle eso a Jesús y en oración siempre, porque es la única forma de poder sentir que Él va a ejercer su señorío en mi vida e igualmente las respuestas que estoy buscando en oración, ponerlas en oración, aunque esa respuesta a veces nos venga de vuelta, no solo en oración, sino a veces estoy en una Eucaristía, por una palabra que leí, por una conversación que tuve con alguien y el Señor me va respondiendo sobre cuál es su voluntad y qué quiere Él que yo haga en mi vida. Entonces, ahí también entra mucho, no solo lo vocacional, pero entra mucho allí, ¿no? Pero también muchas otras cosas. Todo lo que quiero decidir, preguntarle antes al Señor para que Él me ayude a actuar según su voluntad. Y el otro puntito es que para poder vivir esto, uno regalarle todas las decisiones al Señor. El otro es cómo sé que la decisión que estoy tomando realmente es como que buena o es la voluntad. Escoger la vida, y pongo la vida en mayúscula, así como cerrada, escoger la vida es escoger el señorío de Jesús. Entonces hay veces que ante ciertas decisiones nosotros, a veces tenemos opciones que las meditamos nosotros mismos, le pedimos opinión a un familiar, si es una situación familiar, a un amigo, si es una situación personal. A veces dependiendo de la situación que estemos viviendo, tenemos diferentes audiencias de opinión, ¿no? Hay cosas que hablo con un jefe, hay cosas que hablo con un profesor en el colegio, hay cosas que hablo con mis padres, hay otras cosas que hablo con amigos porque le tengo más confianza, hay otras que hablo con hermanos de comunidad. Pero al final, cuando a veces uno tiene decisiones que tomar o acciones que hacer o vivir el día a día, siempre escoger la vida, donde haya luz, aunque a veces me cueste más que lo que sea, por ejemplo, del mundo, ¿no? Hay cosas que son muy buenas, pero a veces no son tan lícitas, o hay otras que son aparentemente buenas,
pero tal vez no es lo que el Señor y el señorío de Jesús quiere en mi vida. Entonces, por eso es todo, 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 podérselo compartir al Señor, así como quien le dice a un amigo así en la noche, eh, a veces diariamente también sirve lo que uno vive en el día. Esto lo viví, así reaccioné, mira, no me gustó cómo reaccioné, no me sentí tan bien, Señor. Te lo pongo en tu corazón, veme poniendo los instrumentos, los espacios, los momentos para confirmar si estoy bien, si está bien esto que estoy haciendo o debo ajustar alguna cosa. Hay veces también que uno empieza a hacer, a tomar acciones o a hacer cosas bajo sus propias decisiones y las hizo pues, y no es después hasta cuando acá en Panamá decimos nos estrellamos o nos chocamos de frente con esa realidad o tomé una mala decisión y cuando realmente me di cuenta de mi equivocación decía, estoy pagando las consecuencias. Entonces, en medio de eso también que el Señor inclusive, si ya tomó una mala decisión, y yo sé muy en el fondo, porque nuestra conciencia a veces es tan poderosa, porque ahí también dice, la conciencia es el lugar donde Dios te habla cuando oras. Entonces, ese pitito, esa alarmita siempre, pedírsela al Señor, y nosotros mismos somos conscientes de qué cosas sí están totalmente, me siento en paz, me siento que esto es de Dios, que a Él le gustaría, que Él me lo puso por algo, pero hay otras cosas que no todo lo que se pone en nuestro camino es porque realmente el Señor quiere que lo tomemos, ¿no? A veces el Señor permite ciertas pruebas, ciertas tentaciones para nosotros poder como que calibrar, ajustar, fortalecer, repasar ese tema, acordarme siempre, primero Dios, primero la vida. Entonces, ahí los puntos para poder vivir este señorío de Dios y practicarlo en nuestra vida es muy por allí, ¿no? Ponerlo siempre en oración, todas las decisiones consultadas con Dios antes y el que elige la vida, elige el señorío de Jesús. Entonces, no sé, a veces también cuando escuchamos o meditamos estas cosas nos podemos sentir muy confundidos, porque hay aspectos de nuestra vida que yo siento que tengo el control, humanamente tengo el control y no te siento necesidad de preguntárselo a nadie, ni siquiera a Dios, porque me siento bien. Entonces, no importa, inclusive eso, lo que ya está haciendo, lo que ya decidió, ya tomé mi decisión, igual póngasela al Señor, el Señor reajusta, el Señor poda, y todo eso es parte de su voluntad para hacernos más fuertes y más como que miembros de ese gobierno de su real señorío en nuestra vida, ¿no? Pero también una forma de cómo empezarlo a hacer, como para no abrumarnos, y ahí les comparto este punto de por dónde empezar, ¿no? Ya compartimos la oración, toda decisión, en la oración yo lo escucho, le presento, pero también escucho su respuesta, para toda decisión, elegir la vida siempre antes de todo, pero nosotros hay veces que, no sé, cuando uno es joven, bueno, cuando yo era más joven y participaba a veces de retiros de renovación, así muy esporádicamente, cuando veníamos de regreso siempre veníamos como que, wow, nos queríamos, mañana empezamos a ser santos, queríamos a transformar todas nuestras realidades. Mañana me voy a parar temprano, voy a hacer los oficios, voy a ayudar a mis papás, voy a hacer todo, y cuando llegaste a la casa te encontraste con tu triste realidad, la misma de siempre, y te gritó tu papá algo y tú le respondiste y ya volviste como que a lo mismo. Y a veces queremos como que, wow, que la transformación y la gracia que yo estoy viviendo en ese momento, pues todos la sientan y la vivan y me ayuden, y no están así. Es empezar por cosas sencillas, ¿no? Tal vez hoy aquí ustedes habrán reflexionado en su interior alguna cosilla por allí que le quieren consultar al Señor, me lo llevo para hacer oración con el Señor acerca de esta situación. Pero no tal vez sentir ya mañana todo, el Señor va a estar el 100%, es un proceso, es algo que no se practica, sino que se pone en práctica así, con disciplina y todo, con fidelidad, con constancia en el camino del Señor, pero tal vez empezar con cosas sencillas que te sean fácil medir, que te sean fácil, bueno, identifico que esto no se lo he puesto del todo al Señor. Voy a orarlo, voy a conversarlo con Él, voy a trabajarlo, a meditarlo, y de allí, a pesar de que sean cosas muy sencillas y puntuales, que tú puedas sentir en el tiempo de Dios, porque tampoco es el nuestro, ¿no? Que tú tienes una respuesta, pero ya puesto en la mano del Señor. A veces te puede hasta costar un poquito más que si lo decide uno mismo en su humanidad. Pero no, tal vez empezar con esas cosas sencillas, de, bueno, yo hasta hoy, mira que para nada en el trabajo me acuerdo del Señor. Bueno,
no sé, antes de una reunión. Yo empezaba con cositas chiquitas, como antes de entrar en la reunión hago mi oración, pero ahorita es como que entregarle todo y cuando a mí me pasan a veces situaciones como familiares o en el trabajo, que se presenta algo como que me tienta como que, ay, lo quiero como, es que no entiende lo que le estoy hablando. Yo siempre trato de pensar que no es tema de la persona, ¿no? Que es su personalidad y separo lo que me está diciendo de cómo me lo está diciendo. Entonces trato de como que descifrar lo que en realidad quiere decir y le respondo desde lo que estamos revisando en el momento y no que nos vamos a quedar en como quindados en el conflicto. Entonces, cositas pequeñas el empezar antes de presentárselas al Señor y también pedirle mucha paciencia porque es en su tiempo, ¿no? No es como en el nuestro, como que hay a veces decisiones tan sencillas como que yo este año tuve una situación bastante particular que nunca me había pasado, muchos problemas con mi auto ya es un poco viejito y se empezó a dañar y se empezó a dañar y todo el mundo a mi alrededor me decía, vende eso, salte de eso, yo, pero no tengo ahorita mismo cómo comprar uno nuevo. Y en una de mis reflexiones y todo con nuestra ayuda también de nuestros formadores y todo lo demás, o sea, tienes que hacerlo en el tiempo del Señor. El Señor te va a cortar no solo ramas secas que te estorban, sino también verdes porque no las necesitas. Yo, bueno, Señor, esto es tuyo, esto no es mío. Antes, decirle 5 años atrás, yo no mezclaba lo material con el Señor, ¿no? Entonces, como que voy a comprar un carro, ay, voy, veo cuál me gusta y lo compro. Hasta eso se lo ofrecí al Señor y bueno, por gracia de Él y su providencia, siento que me respondió bastante rápido porque se dio otra opción y bueno, pues ya puedo decir que bueno, está casi a punto de que el Señor confirme y el carro se me terminó de dañar por completo y el mismo mecánico dijo, no, ya no siga gastando en eso, mejor véndalo y bueno, por gracia de Dios ya me dio la oportunidad de poder conseguir uno nuevo, ¿no? Y nuevo, no de segunda. Entonces, pero eran cosas que antes pasaban desapercibidas, pero increíblemente hoy, a pesar de ponérselas, yo lo fui dejando mucho como que no me voy a preocupar por eso, fue como mi primer pensamiento. Después dije, bueno, señor, vamos a conversar de esto porque ya no me está gustando esto, estoy gastando mucha plata, este carro me está dejando, hasta dicen regada porque de repente se recalentaba y ya tenía que llamar a la grúa y llevarlo a cada rato al taller. Entonces, señor, vamos a conversar esto, ¿eh? Y así pues, así fuimos y a lo que voy es cosas sencillas que después se pueden convertir en cosas más grandes. Esperar el tiempo del Señor también es necesario para poder como que vivir y disfrutar y degustar todo este tema del señorío de Jesús, ¿no? Y buscar siempre su voz. Hay veces que uno está abrumado por las voces de afuera, por las situaciones, por los problemas, por las dificultades, y nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios se escucha más en eso, pues en la tranquilidad. Hay veces tú estás como muy guindado en un pensamiento, en una dificultad, y a veces escuchas hasta cualquier cosa, un comentario de alguien que estaba hablando con otro, y es la respuesta que tú estabas buscando para ti, o alguien te busca y te pregunta para hablar de eso, y el Señor va respondiendo, además de la oración y la Eucaristía y las lecturas y todo lo demás. Entonces, sí, ver mucho esto como en el tiempo de Dios. Y bueno, y al final para esto de por dónde empezar, de dónde hago este chip nuevo y todo lo demás, no. Al final todo es gracia del Señor y Él a todos nos dota de las gracias necesarias para lo que Él quiere que ocurra en su vida. Entonces también para el señorío nos toca pues pedir esa gracia de que Él sea el centro de nuestra vida, sea el primero en nuestra vida, que yo me deje gobernar en todo por Él. Es pedir la gracia para entonces poder ser receptivo y poder ir identificando pues todo ese gobierno de Él, ese reinado de Él sobre cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Pedir la gracia sería también una de las recomendaciones, insistir en pedir la gracia, poner todo antes de decidir ante Él y bueno, cualquier cosa siempre el Espíritu Santo es el que nos puede convencer de todo, ¿no? De creer que es posible, que Él me va a dar las respuestas, que en oración le voy a poder presentar todo lo que yo necesite para que realmente sea Él el que gobierne mi vida. Y no solo decisiones, también las pruebas, o sea, el momento de las pruebas. Pensamos que cuando tenemos las peores pruebas que nos han pasado en la vida, enfermedad, no tener trabajo, soledades, tristezas, lutos, duelo, tantas cosas que se están viviendo, y más en este tiempo de pandemia,
que el Señor tal vez no nos escucha o está más alejado de nosotros, y es todo lo contrario, pues. Él no permite que nosotros vivamos nada que no sea para sacar otro bien de nosotros, para nosotros poder decirle, sí, Señor, sin ti no puedo, todo es gracia tuya, esto también lo voy a vencer contigo porque tú me sostienes, porque ya me lo dijiste, ya lo hiciste en la cruz y no tengo nada que reprocharte. Entonces, para todo, ¿no? Eso también es parte de su señorío. Saber que Él gobierna todo mi ser, todas mis decisiones, porque las pongo en sus manos, y también me sostiene en la prueba, porque Él es el Señor de todo, Él es el Señor de muchas cosas. Los vientos le obedecen, las tempestades se calman. Entonces, en todo está Él, ya Él nos salvó, ya Él nos los demostró, y por eso Él es el dueño y Señor, pues, de todas nuestras vidas. Entonces, ya para ir terminando, porque me dijeron que media hora, ir cerrando, ¿por qué Jesús es el Señor? Por eso, pues, nos salvó gratuitamente, Él es el que todo lo puede, Él es el que nos sostiene. Eh, si al final sentimos que nosotros humanamente con nuestra mano no logramos cosas, dice, por ahí en algún momento he escuchado, lo que las manos no pueden hacer, las rodillas de seguro lo consiguen. Entonces, un poquito este texto también de Filipenses 2:9, donde Él es Señor, Él fue exaltado por todo lo que Él hizo, y por eso es que ante Él toda rodilla se dobla, porque lo que definitivamente no conseguimos, y también es importante saber que hay decisiones mías que quiero que se haga. A veces queremos también que Dios haga lo que yo quiero en el fondo, o le estoy pidiendo algo que es muy bueno, pero quiero que se haga a mi estilo, pues yo no quiero que sea un carro negro, quiero que sea rojo, pero el Señor dice que tiene que ser uno blanco, pues es un poquito también lo que realmente Dios quiere, y en todo. Y cuando nosotros le pedimos eso al Señor y le proponemos eso al Señor y se lo ponemos al Señor, también viene de vuelta la respuesta, y no necesariamente la respuesta nos va a gustar. La respuesta puede que nos incomode un poco, nos mueva esa zona de confort en la que estamos acostumbrados, pero es parte del proceso de lo que Él quiere para nosotros ser gobernados por su Hijo, es lo que el Padre quiere, ¿no? Hacer su voluntad cueste lo que cueste. Entonces, si este ejercicio de empezar a poner al Señor como primero en todas las cosas que yo hago, en la oración, en la entrega de todo, inclusive de las enfermedades y de las pruebas, de alguna manera el agradecer a Dios este señorío es viviendo en nuestra vida un proceso de conversión, que en ese camino recto, el zigzag, poder seguir, bueno, ese es el camino de conversión, ¿no? Haciendo siempre la voluntad del Padre, aunque no nos ajuste en todo, aunque no nos suene al 100%, y poder ser felices sirviéndolo a Él, amándolo a Él, en la entrega también a los demás, y hasta el final entregando la propia vida, como el propio Jesús lo hizo. Así es que bueno, es un poquito mi compartir de hoy, que le pido al Señor y pediré mucho por